cierto que hoy vivimos mucho más y eso también supone que tengamos unas enfermedades más duraderas, que tengamos enfermedades terminales. Pero ¿existe la posibilidad de unos cuidados paliativos que nos hagan morir con dignidad? ¿Es posible tener esos cuidados paliativos donde la persona en su último trance de vida pueda sentir el cariño de los suyos, pueda morir sin sufrimiento? Hoy el programa va de este tema, de los cuidados paliativos. Acompáñennos y antes unos mensajes de nuestros patrocinadores. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca. En Caja Rural Central estamos más cerca que nunca para darte la financiación que necesitas, a ti, a tu negocio, a tu empresa. Más cerca que nunca para que hagas desde nuestra app Rural Vía todas las operaciones sin salir de casa. Más cerca que nunca con nuestros gestores que siguen a tu disposición para ayudarte en lo que necesites. Caja Rural Central, más cerca que nunca. Vamos a hablar de un tema desconocido hasta ahora, o desconocido para muchos de nosotros, los cuidados paliativos. Y para eso nos hemos venido hasta aquí, hasta la sede de la Fundación de Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana, donde vamos a hablar de un centro de cuidados paliativos que tienen en mente hacer, el Centro Ominum. Me gustaría primero empezar con José Gabriel, que nos cuentes, en Alicante no hay centros de cuidados paliativos. Vosotros estáis iniciando este proyecto. Los cuidados paliativos se refieren siempre a enfermos terminales, pacientes terminales que, como luego explicará el doctor Vierna, pues son personas que ya llegan al final del ciclo de la vida y por ahí pasaremos todos. Pero me gustaría comentar algún aspecto importante por cuantificar el tema, ¿no? Al hilo de tu pregunta, y es que normalmente el 80% de las personas, de las defunciones, van a requerir cuidados paliativos. Solamente hay un 20% que, bueno, pues la defunción viene o bien por un infarto, un accidente, una muerte repentina, pero el resto, es decir, el 80%, pues son personas que, bueno, pues están aquejadas de diferentes patologías, desde cáncer, enfermedades degenerativas, etc., pero que al final el 80%, y de ese 80%, prácticamente el 60%, bueno, van a requerir cuidados paliativos, o bien en un centro hospitalario, que lamentablemente hay muy pocas camas en este país, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel de España. La sanidad pública pues tiene algunas camas. En Alicante, por referirnos a nuestro entorno, existe una unidad de cuidados paliativos en el Hospital General que funciona maravillosamente bien, pero son 25 camas y no hay más, para la provincia de Alicante. Y la provincia de Alicante, ahora mismo, las necesidades de personas en cuidados paliativos, estamos hablando de 4.000. Ese déficit de camas es importante, pero no solamente son la necesidad de camas, sino que lleva muchas actuaciones, digamos que es un equipo multidisciplinar. Exacto. El que trabajáis o que vais a trabajar un poco
con esta persona que da los cuidados paliativos. Pero me gustaría que el doctor nos dijera, don Jaime, ¿qué son los cuidados paliativos? Habría que tener en cuenta que estamos hablando de enfermo terminal. El cuidado paliativo es dar buena atención al enfermo terminal, que es un enfermo que está ya al final de su vida, que no tiene posibilidades de sanación, que las esperanzas de un tratamiento convencional no tienen ninguna salida en su caso, y que se enfrenta en un plazo breve que puede ser días o semanas, a la muerte. Todo esto se acompaña de la claudicación de los distintos sistemas y aparatos del organismo, de forma que no solamente tiene su patología principal que ha dado lugar a todo esto, sino que se va acompañando de patología periférica o secundaria, precisamente de todo agotamiento de los distintos sistemas y aparatos. Este es el enfermo terminal y a él se dirigen los cuidados paliativos. La gente, cuando habla de estas cosas, suele decirte, bueno, o sea, si la medicina ya no tiene nada que hacer, pues entonces lo llevamos a otra cosa, o surgen proyectos como este que tenemos ahora en España de la eutanasia. Pero eso, claro, nos olvidamos de que el paciente es una persona y no es un cuerpo que está enfermo, tiene muchas dimensiones y la medicina atiende a todas ellas. La medicina, pues precisamente no es veterinaria. Si fuese solamente atender a las cuestiones biológicas, estaba resuelto en muchos momentos su actuación. Llevamos 2000 años, por ejemplo, de medicina occidental y esos 2000 años no han sido éxitos. La medicina nunca ha podido, hasta hace muy poco tiempo, curar al enfermo, pero sí le ha acompañado, le ha cuidado, ha tenido atenciones con él, de forma que, pues como hace una madre con su hijo, la madre no cura al hijo propiamente, pero cuidamos al enfermo. Y es una cosa, además, por cierto, que esto me viene ahora a la cabeza y aprovecho para decirlo. Recientemente se ha publicado un libro sobre la evolución de la especie humana que se llama precisamente Cómo la compasión nos hizo humanos. Y va desarrollando la idea y expresándola con datos contundentes de que precisamente la compasión ha venido acompañando al hombre desde el origen de la especie. De forma que, pues eso es un trato humano al paciente que está acabando en los últimos días de su vida. El tema es un cuidado paliativo en cuanto desde el punto de vista médico, pero hay una parte, como yo hablaba antes, de un tema multidisciplinar, que es ese acompañamiento que hay que hacer con estas personas, ¿no? Que es un poco lo que planteáis desde vuestro centro. Y planteáis una cosa muy importante, que es la formación, de formar sobre todo a voluntarios para que puedan estar bien en hospitales, bien en casas, acompañando en este proceso último que tenemos de la vida a estas personas que ya no tienen cura médicamente hablando, ¿no? Es verdad que la teoría no la sabemos muy bien en este país. De hecho, hay un plan estratégico de cuidados paliativos nacional y planes estratégicos de cuidados paliativos en cada autonomía, pero se han quedado ahí, en papel mojado. ¿Por qué no se acompañan de recursos? Es lamentable, ¿no? Y a mí este es un tema que de alguna manera me duele, porque al final esto es la solución, ¿no?, a este tipo de pacientes terminales, que sería dotar de un buen cuidado paliativo. Pues resulta que eso se obvia y nos saltamos eso y pasamos directamente a una solución no deseable, como puede ser la eutanasia. El tema de la formación es importante porque, o sea, no solamente el problema de los recursos a efectos de poner unidades de cuidados paliativos por todo el país, que son necesarias con las cifras que he dicho antes, bueno, sino que además a nivel formación, por ejemplo, en España no existe la especialidad médica de cuidados paliativos. Es lamentable, y desde la misma Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, es una reivindicación que es constante, pero nadie la oye. De hecho, los médicos que se dedican en España a cuidados paliativos
son realmente vocacionales. Se han tenido que formar, muchos de ellos en el extranjero, y otros, lógicamente, pues han tenido que ir a centros privados donde sí hay programas de cuidados paliativos y donde se desarrollan másteres y demás, ¿no? Se puede venir aquí, se os puede llamar, familiares pueden venir, les podéis formar. Cuéntanos un poco, danos información. ¿Qué proyecto tenéis ahí? El proyecto nuestro ahora mismo empieza por el tema de la formación, como bien os comentaba antes. De hecho, ya en el poco tiempo que llevamos funcionando, hemos organizado un curso de cuidados paliativos para voluntarios, porque queremos tener a mucha gente pues formada, porque el acompañar a este tipo de pacientes requiere también una formación, precisamente por las características especiales que comentaba el doctor Vierna y que luego, si acaso, entraremos más a fondo. Vamos a sacar un curso, que no se puede hacer de otra manera, online, de introducción a los cuidados paliativos, que va a ser 6 sesiones, que además va a estar impartido por un médico oncólogo, especialista también en cuidados paliativos, que es el doctor Sureda, oncólogo del Hospital de Torrevieja, y ese curso lo vamos a promocionar, va a ser online, de manera que mucha gente va a poder inscribirse. Sí que es bueno, es necesario que el que esté interesado en este curso de introducción a los cuidados paliativos pues llame al teléfono de la asociación y simplemente le pediremos el correo electrónico y el nombre para poderle mandar el enlace de dónde se va a desarrollar este curso, ¿no? Y junto con esto, cuando la pandemia nos deje, que esperemos que sea pronto, tenemos ya organizado, porque lo íbamos a hacer en noviembre y la pandemia nos lo anuló, organizó un curso para cuidadores de cuidados paliativos. Es decir, precisamente esas personas a las que tú te referías, que las familias no están preparadas, no estamos preparados para atender a este tipo de familiares con terminales y que requieren el cuidado de una persona que tenga conocimiento de cómo hay que tratar a ese paciente. No solamente conocimientos, digamos, a nivel de auxiliar de enfermería, sino que además conocimientos de psicológicamente por qué está pasando ese paciente, qué cosas le pueden interesar. Es decir, muchas veces acompañar al paciente es simplemente estar al lado del paciente cogiéndole la mano, nada más. Otras veces es ampliarle un poco el campo de sus ilusiones en ese momento, fomentarle la ilusión de que luego van a venir a verle los nietos y que, en fin, no sé, son infinitas, podemos poner muchísimos ejemplos, pero que todo eso requiere una formación. Es importante quizá resaltar, y mi pregunta es, dolor y sufrimiento, ¿hay diferencia? Es decir, médicamente hoy estamos avanzados para una persona terminal quitarle el dolor. El dolor, por una parte, es manejable efectivamente en términos biológicos, se puede manejar. Luego tiene un componente afectivo también el dolor. Un dolor, todos tenemos experiencias de un dolor que hemos podido tener y que en un momento dado, aunque aún lo tenemos, deja de importarnos tanto. Tiene un componente afectivo, pero sobre todo tiene, en el caso de estos pacientes, una importancia especial el sufrimiento, vamos a decir, moral, o sufrimiento anímico, sufrimiento espiritual, que eso no está al alcance del tratamiento medicamentoso, quiero decir. Y es una cosa además que se ha manejado, ha salido a la calle con mucha intensidad cuando se ha tratado el tema de la eutanasia, porque lo primero que se ha presentado es un dolor insufrible, intolerable, ingobernable, que te hace decir, yo me quiero ir de aquí. Claro, de donde me quiero ir es del dolor, pero la única forma que se me ofrece de salir del dolor es salir de la eutanasia. Y esa imagen del enfermo con unos dolores intolerables e ingobernables, pues no responde a la realidad. Los dolores se gobiernan. Es verdad que puede subir de intensidad y requerir, porque claro, no vamos a estar con una aspirina, pero ha pasado ya la época aquella en que se tenía miedo, que la morfina era una cosa ya para muy al final. Ya se maneja el dolor con cierta facilidad, con productos derivados de la morfina y la morfina propiamente. Llega un momento en que el sufrimiento llega a ser de tal calibre,
Claro, todo esto se acompaña de la ansiedad y de todo el malestar físico que no se puede ya evitar dándole medicamentos. Entonces lo que le hace es bajar la conciencia. Se le suprime la conciencia y el sufrimiento se atenúa. Es verdad que a veces al bajar el tratamiento puede, vamos a decir, abreviar el tiempo que le quede de vida. Pero no es, la diferencia con la eutanasia es clara y se va a entender como un ejemplo. Cuando yo quiero aplicar a un paciente eutanasia, le doy una sustancia tóxica, le doy un veneno o le doy un fármaco en dosis tóxicas y esa persona muere en pocos minutos. La alternativa de la que estamos hablando es darle esa sedación de forma que le quito el dolor y el paciente muere unos días después, cuando le toque, muere por su enfermedad. Yo le he dado un fármaco no en dosis tóxicas, sino en dosis terapéuticas y le quito el dolor. Se queda sedado y puede vivir, porque estamos hablando de un enfermo terminal que le queda poco, está en el final de su vida y puede vivir unos pocos días y finalmente fallece. Muere por su enfermedad y yo le he dado, como digo, una dosis terapéutica. Y muy importante, en el origen de todo esto está la intención con la que se mueve el que aplica esa dosis. La intención de aliviar el dolor o la intención de quitarle la vida. Y después también hay otra forma de poder aliviar ese sufrimiento, que es con las actividades que estáis contando a través de la formación, de la formación a través de darle el cariño, de que la persona pueda expresarse sus sentimientos. Efectivamente, es decir, que los cuidados paliativos tienen como esas dos patas, ¿no? Uno que es la parte médica, la parte del dolor, y luego está la parte emocional, el aspecto emocional, que es muy importante y que efectivamente es la que puede generar toda esa fase de sufrimiento, esa fase de temor, a lo desconocido. Bueno, son unos momentos que los pacientes pues hacen una reflexión sobre su vida, ¿no? Y ven lo que no han hecho, lo que han dejado de hacer, lo que han hecho mal, aquellas cosas por las que les gustaría pedir perdón. Y entonces necesitan verbalizarlo, comentárselo a alguien. A veces la familia no les puede atender evidentemente el tiempo que requieren, pero hay veces en los que también se crea como una barrera psicológica entre la familia y el paciente, porque es una situación a veces, entre comillas, dura, que el paciente teme hablar con la familia de lo que le pasa por no hacerle sufrir, y la familia teme hablar con el paciente para no aumentar su sufrimiento. Y con lo cual, de alguna manera, se establece como una especie de barrera psicológica que es infranqueable. Y esto se resuelve a través pues eso, de voluntarios, de compañía, de gente, de personas de fuera de ese entorno familiar que ayudan a los pacientes en esa enfermedad terminal. Y eso es lo que nosotros hacemos con los voluntarios, ¿no? Es decir, bueno, pues poner un poco a disposición de las familias, pues a estas personas con la formación suficiente para acompañar, ayudar, a hacer más soportable pues ese momento terminal de la vida. Y esto también con un apoyo psicológico, porque los voluntarios tienen que tener también una fortaleza y un equilibrio mental importante, ¿no? Porque van a entablar una amistad con una persona que sabe que se le va a morir y que se le muere. Estáis con un proyecto que es un centro de día y estáis con un proyecto de un centro hospitalario. Exacto. Cuéntanos un poco cómo va ¿en qué fase vais de estos proyectos? El final del proyecto es hacer, aquí en Alicante, construir pues un centro hospitalario, ¿no? Un centro hospitalario de cuidados paliativos, ¿no? No solamente eso, sino que ese centro pues además contenga pues también pues un centro de día, lógicamente pues fisioterapia, neurorehabilitación. Bueno, es un centro bastante integrado para atender a este tipo de usuarios, de pacientes, y también a pacientes pues que tengan otras patologías, pero también en terminal o crónico. Y ahora mismo pues estamos intentando sacar adelante un centro de día, que va a ser un centro de día
principio para 20 usuarios, y ya estamos, hay un grupo promotor que se ha establecido para ello, y bueno, estamos ya buscando locales y también pues fondos. Al final no podemos olvidar que somos una fundación sin ánimo de lucro, por supuesto, y que indudablemente pues esto saldrá adelante con el apoyo de muchas personas, ¿no? Por lo tanto, nosotros ahora mismo lo que requerimos es, bueno, pues ayuda económica de personas que vean el proyecto pues interesante, y no solamente interesante sino necesario, y que se pueden poner en contacto con nosotros y pueden colaborar pues con mucho, con poco. Cualquier ayuda es bienvenida. Y luego también necesitamos, porque queremos canalizar pues también pues esa hambre de solidaridad que hay en la sociedad, afortunadamente, y que muchas veces encontrarnos con personas que están dispuestas a dedicar su tiempo a los demás, pues eso nos alegra la vida, ¿no? Es decir, dice, oye, estamos viviendo en un mundo en el que todavía hay esperanza, ¿no? Bueno, pues esas personas, bueno, también pueden colaborar poniéndose en contacto con nosotros, y en los diferentes ámbitos del Centro Omnium, pues también, es decir, pues como voluntarios o como cuidadores, en fin. Tendríamos que seguir hablando mucho más de este tema, que es un tema muy interesante, muy importante, y que a veces tenemos un poco de miedo porque no estamos preparados para hablar de la muerte. Nos da mucho miedo, mucho respeto, mucho sufrimiento incluso antes de, y bueno, creo que es un tema que hay que tratar, y os agradezco la gentileza que habéis tenido con nuestro programa, y ese agradecimiento, y en estos momentos pues esperamos que pueda salir a pronto adelante los proyectos que tenéis en marcha, que son necesarios para esta ciudad y para esta provincia. Pues muchísimas gracias. Un breve mensaje de nuestros patrocinadores y volvemos enseguida. Querida Agua, te conozco desde el primer día de mi vida. Qué buenos ratos hemos pasado juntos. Has estado tan presente que a medida que crecemos olvidamos lo importante que eres. Convertimos lo esencial en natural y lo natural en cotidiano. Cosas de mayores. Hasta que un día un pequeño gesto te convierte en nuestra mejor aliada, en nuestra única esperanza. Es tiempo de héroes y de heroínas. Y tú eres la mía. Aguas de Alicante, ahora más que nunca. Quizás sea lo único que no cambies si quieres cambiar de casa. Hipoteca tipo fijo Caja Rural Central. La hipoteca para tu nueva casa, para que cambies solo lo importante. Descubre las ventajas de la hipoteca fija de Caja Rural Central. La hipoteca al precio que buscas, que mejor se adapta a ti. ¿Y si mejoramos las condiciones de tu hipoteca? ¿Traerías tu hipoteca a Caja Rural Central? Atrévete y ahorra cada mes. Pues hasta aquí el programa de esta tarde sobre cuidados paliativos. Espero que les hayamos podido formar e informar sobre los cuidados paliativos. Una sociedad como la actual, que no apoya los cuidados paliativos, no puede llamarse una sociedad que progresa, no puede llamarse una sociedad solidaria. Si necesitamos una vida digna, también necesitamos todos los recursos para tener una muerte digna. Y hay que agradecer a todas las personas que trabajan en este proyecto, porque nos dan una posibilidad de tener esa muerte digna, ese bien morir. Gracias por seguirnos un día más, y como les digo siempre, cuídense, porque cuidándose nos cuidamos todos.